Continuemos entonces. Luego de que han identificado los beneficios esperados, perdón, repito, luego que han identificado ustedes los impactos, que son los beneficios esperados del proyecto, se deben plantear los objetivos. Acá vuelvo a llamarles la atención porque los objetivos de un proyecto no se formulan como los que se formulan en un diseño de investigación. Son totalmente diferentes. Acá, los objetivos, y se los voy a leer literalmente, los objetivos deben expresar claramente lo que se desea alcanzar con la ejecución del proyecto. Es decir, tanto los objetivos específicos como el objetivo general deben de plantear qué es lo que espera alcanzar el proyecto, qué impactos espera alcanzar el proyecto. Acá la pregunta es ¿para qué? Por ejemplo, nos debemos de recordar que un proyecto no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar la satisfacción de una necesidad o la resolución de un problema. Entonces, si el proyecto es un medio para satisfacer una necesidad, el objetivo no es el proyecto, el objetivo es realmente satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, acá, si por ejemplo ustedes detectan que hay un alto porcentaje de pobreza en la comunidad y ustedes plantean un proyecto, por ejemplo, de la producción de huertos o digamos, llamémosle producción de huertos en los hogares. Por ejemplo, ustedes van a plantear un proyecto cuyo fin es obtener hortalizas. Pero el fin del proyecto no es obtener esas hortalizas. El fin del proyecto va a ser reducir el porcentaje de pobreza de la comunidad. Porque al final de cuentas, para eso vamos a hacer el proyecto. Por eso les digo que la pregunta es el para qué. Por ejemplo, si ustedes detectan que hay un problema de salud, ¿sí? Y el proyecto va a estar encaminado a la construcción de un centro de salud, el centro de salud va a ser un medio. ¿Y va a ser un medio para qué? Para reducir, ¿sí?, las enfermedades gastrointestinales en la comunidad tal, las enfermedades infecciosas en esa misma comunidad, o lo que hayan detectado ustedes que está impactando en el bienestar de la población. O podría ser reducir la incidencia de las enfermedades en la población, porque al final de cuentas, eso es lo que ustedes quieren. Por eso es que los objetivos son la razón de ser del proyecto, es lo que le va a dar el hilo conductor al proyecto para que el proyecto se haga de manera adecuada. ¿Por qué son la razón de ser? Porque se basan en las necesidades que se pretenden resolver con el proyecto. El punto principal de atención del grupo que formula el proyecto son precisamente los objetivos. Si los objetivos están bien planteados, no van a experimentar ningún problema con la formulación del proyecto. Insisto, el proyecto no es un fin en sí mismo, sino es un medio para satisfacer una necesidad. Permítame un segundo. Ahora bien, una cosa que tenemos que tener clara y que precisamente por eso es que yo les he insistido a lo largo de este curso de que
El proyecto tiene que tener un solo objetivo. Yo he oído algunos planificadores en la universidad que hasta incluso hablan de manera rimbombante y como que estuvieran diciendo una gran hazaña teórica al decir los objetivos generales de los proyectos. No, los objetivos generales del proyecto. Es que esto es como cuando nosotros deseamos ir a un lugar, ¿verdad? Trasladarnos de un lugar a otro. El objetivo es llegar a ese lugar. Pero si, por ejemplo, nosotros lo que queremos ir es al Parque Central y ponemos 3 objetivos de ir a la terminal, al Parque Central y luego a la zona 18, ¿a cuál de los 3 objetivos le apuntamos, pues? Por eso es que el proyecto debe tener un solo objetivo general. En la investigación he visto yo que a veces hay investigadores, tanto profesionales como estudiantes, que ponen 2, 3 objetivos generales. Pues en investigación podrá ser. Yo por lo menos con la investigación que he realizado, siempre he optado por poner un solo objetivo, porque es el que va a guiar mi investigación. Entonces en el proyecto es exactamente lo mismo. Eh, Miren, en un proyecto va objetivo general, un objetivo general y los objetivos específicos. Lo que tienen que tomar en cuenta ustedes para plantear el objetivo general es que este objetivo general es un objetivo de largo plazo y probablemente no lo vamos a solucionar con el proyecto, sino solo vamos a contribuir a solucionar ese problema. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto para la reducción de la pobreza, cuyo objetivo sea la reducción de la pobreza, nuestro proyecto va a ser contribuir a la reducción de la pobreza en tal lugar. ¿Por qué? Porque con un proyecto es imposible reducir la pobreza. Es como que nosotros quisiéramos también eh, mejorar mejorar la salud de la población de un municipio. O sea, el proyecto va a contribuir a mejorar la salud de la población, pero no va a solucionar el problema de salud, porque eso es demasiado amplio y muy complejo. Entonces, el objetivo general se orienta, ojo, se los voy a leer literalmente. El objetivo general del proyecto se orienta a describir la solución del problema. Es decir, el objetivo general entonces nos va a decir el para qué, ¿sí? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Aquí el objetivo no va a ser construir un edificio, construir una escuela o crear una red de agua potable o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? ¿Sí? Aquí debemos de enfatizar 2 cosas. ¿Sí? Entonces, voy a repetirles, ¿sí? El objetivo general del proyecto se orienta a describir la solución que se ha diagnosticado, ¿sí? Eso es el objetivo general de un proyecto. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta 2 cosas que son muy importantes. El proyecto, tal y como ya se los mencioné anteriormente, el proyecto en sí mismo no es suficiente para lograr ese objetivo general, ¿sí? El proyecto va a contribuir a solucionar el problema que hemos detectado. Por eso dice acá, es suficiente que el proyecto contribuya de manera significativa al logro del mismo, o sea, al logro de ese objetivo. El segundo aspecto es que el problema no se va a solucionar una vez que el proyecto esté funcionando. Es decir, si nosotros
planteamos las mejoras en la salud de la población, no significa que a los 3 meses o 4 meses o 6 meses ya solucionamos el problema de la salud en la población, en el lugar. Lo que significa es que nosotros vamos a contribuir a mejorar la salud de la población, pero no significa que una vez que el proyecto esté funcionando, esto ya se arregló, sino que lo que se espera del proyecto es que se contribuya a la solución de esa problemática. No que la solucione, pues, porque, insisto, un proyecto no va a solucionar una problemática que es sumamente compleja. Muy bien. Entonces, para cerrar la parte del objetivo general, el objetivo general es de largo plazo, ¿sí? Es probable que nosotros con el proyecto, si el horizonte del proyecto es de 5 años, es decir, la duración del proyecto que planteamos nosotros es de 5 años, o es de 10 años, o 15, o el tiempo que nosotros establezcamos, es probable que nosotros hayamos logrado el objetivo que nos planteamos y que la población, en el caso de por ejemplo, la reducción de la pobreza, y que la población esté económicamente mejor, que su nivel, su nivel de vida haya mejorado, su nivel de bienestar haya mejorado. Sin embargo, no quiere decir que cuando termina, por ejemplo, a los 10 años que finaliza el proyecto y se evalúa para tomar la decisión de si sí o no sí, no significa que ya se solucionó el problema y lo abandonemos. Si nosotros hacemos eso, a la vuelta de los 5 años, otra vez la población va a estar experimentando el problema que nosotros fuimos a solucionar. Por ello es que regularmente los objetivos generales de los proyectos tienen que ser reiterativos, es decir, nunca debemos de dejar de atender esa problemática, porque en el momento en que dejamos de atender esa problemática, la población va a volver a experimentar eh, el mismo problema que nosotros detectamos y probablemente peor, ¿sí? Entonces, el proyecto debe continuar. Por eso es que los proyectos, compañeras, sean proyectos productivos o proyectos sociales, sí, deben generar un excedente económico para asegurar la sostenibilidad de la intervención. Porque si nosotros no aseguramos la sostenibilidad, lo que pasa es que una vez que se retira la inversión, una vez que ya no se invierte en el proyecto, porque se supone que debería de estar caminando por por sus propios medios, el proyecto va a terminar, el proyecto va a fracasar. Por eso es que, contrariamente a lo que dicen muchos formuladores de proyectos sociales, entre comillas sociales, de que eso es para ayudar a la población y que eso no debe generar excedente económico, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque si el proyecto no genera un excedente que le permita la sostenibilidad, el proyecto se muere. Por eso es que debemos de asegurar que el proyecto tenga sostenibilidad a través de la generación de excedente económico. Pero este excedente económico no se lo va a apropiar nadie. Es decir, este excedente económico va a servir para que el proyecto sea sostenible en el futuro y las personas puedan seguir disfrutando de los impactos del proyecto. Muy bien, ahora vamos con los objetivos específicos o inmediatos. Insisto, voy a leer literalmente. Los objetivos específicos son las soluciones concretas al problema que el proyecto desea atender. ¿Qué son estas soluciones concretas? No son ni más ni menos que los productos que el proyecto va a generar. Por ejemplo, si nosotros vamos a poner
una fábrica de calzado para atender un problema de pobreza en una comunidad, ¿qué van a ser los productos que este proyecto va a tener? En principio, el primer producto que va a tener el proyecto son zapatos. Acá ustedes deben de plantear si van a ser zapatos de hombre, de mujer, si van a ser zapatos de niño, de niña, etcétera, ¿no? Ese es el primer producto del proyecto. El segundo producto que el proyecto va a dar es empleo. Ese es el segundo producto que el proyecto va a dar. Su principal producto, ¿cuál va a ser? El producto va a ser el calzado, ya sea de lo que ustedes hayan establecido que había que dar. Luego de esto, el segundo producto del proyecto, o sea, segundo objetivo, es el empleo. O sea, mejorado el índice o reducido el porcentaje de desempleo en tal comunidad. Acá yo lo que les sugiero es que no vayan a poner a través de la implantación de una fábrica de calzado que funcione, porque todo eso está de más. Eso está de más. Acá los objetivos específicos, en el caso este de la fábrica de calzado, el primero sería calzado, de niño, de niña, de adulto, etcétera. Eso sería el primero. Lo segundo es que van a reducir el nivel de empleo, de desempleo, perdón. ¿Sí? Y con esto, al final de cuentas, ¿qué sería otro objetivo de esto? Es mejorar el nivel de vida de la población. ¿Sí? Entonces acá, los objetivos específicos son las soluciones concretas al problema que el proyecto desea atender. Son los productos que va a generar el proyecto. Aquí vamos a ver niños educados, niños o personas curadas o, o tortillas. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos una fábrica de tortillas, ¿sí? O una tortillería a nivel industrial que la pueden atender 5 mujeres, ¿sí? O una panadería a nivel industrial que pueden invariablemente haber hombres y mujeres. Yo no me puedo imaginar un hombre torteando, pues, pero si necesita trabajo, pues hay que remangarse la camisa y entrarle, ¿ah? Pero aquí vuelvo a insistir, acá lo que tenemos que plantear es cuáles son los productos del proyecto. Por eso, voy a leer acá otra vez. Son los fines inmediatos que el proyecto se propone alcanzar en un tiempo determinado. ¿Y cuáles son esos fines inmediatos? Los productos, no hay otra. Bien, una vez que hemos planteado esto, ya tenemos planteado con claridad nuestros objetivos general y específico. Procedemos a plantear la justificación del proyecto. Permítame un segundo. Muy bien. Fíjense que yo debo de insistir en que todo lo que yo les estoy dando acá, les estoy explicando acá, es totalmente diferente a cómo se plantea un diseño de investigación. Y hago énfasis en esto por la experiencia que he tenido en cursos anteriores, no solo a nivel de licenciatura, sino en de maestría. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la justificación del proyecto, la planteamos como que si fuera una justificación para un diseño de investigación. Y en un proyecto eso no sirve. En un proyecto no nos va a decir por qué es necesario llevar a cabo el proyecto. ¿Por qué razón no va ahí? Porque ya lo planteamos nosotros. ¿En dónde? En la identificación del problema. ¿Sí? O sea, toda la parte de la justificación que se hace en un diseño de investigación, nosotros ya la planteamos en la identificación de la problemática a resolver. Entonces, por ello es que la justificación de un proyecto no puede ni debe ser planteada como si fuera
o como que si se fuera a utilizar, perdón, usé mal la expresión, como que si se fuera a utilizar en un diseño de investigación. La justificación de un proyecto hay que plantearla en términos de situación sin proyecto y situación con proyecto. ¿Sí? ¿Qué es esto? Solo les voy a leer la parte de la justificación. Dice, el análisis de la situación sin y con proyecto es un análisis que busca determinar el rendimiento global de un proyecto, no tratándose de una comparación entre el antes y el después, sino que básicamente compara costos y beneficios. Oigan esto, básicamente compara costos y beneficios tratando de establecer los beneficios netos del proyecto. O sea, ¿qué costos y qué beneficios se están generando antes de la intervención, es decir, la situación sin proyecto? ¿Y qué costos y beneficios serán generados con la intervención que nosotros estamos proponiendo? La diferencia de esto va a ser lo que nos va a decir a nosotros si se justifica la formulación del proyecto o no se justifica. Disculpen que sea reiterativo en esto, pero la experiencia, incluso con estudiantes de maestría, hemos tenido el problema de que una vez que nosotros les hemos expuesto esto, les hemos aclarado qué es la situación sin proyecto y la situación con proyecto, lo que hacen es volver a plantear la justificación que va contenida en un diseño de investigación. Y eso no nos sirve, reitero, ¿por qué no nos sirve? Porque nosotros ya lo planteamos en la situación, en el apartado donde dice identificación de la problemática a resolver. Sí, ahí es donde nosotros vamos a plantear por qué es necesario el proyecto, que es la pregunta que debe resolver la justificación de un diseño de investigación. ¿Por qué es necesario realizar ese proyecto de investigación? Bien, entonces, ojo, la situación sin proyecto debe de compararse con la situación con proyecto, pero fundamentalmente o esencialmente con dos grandes indicadores: los costos que está generando esa situación y los beneficios que está generando. Y los costos y beneficios que se van a generar una vez que nosotros apliquemos la intervención planificada. La situación sin proyecto, se las voy a leer textualmente. Deberá explicar las razones por las cuales es necesario solucionar o modificar la condición o situación existente, aun cuando esto se haga de manera parcial. Enfatiza en los costos que se incurren por no solucionar el problema. ¿Se recuerdan ustedes del costo de oportunidad? ¿Sí? Que yo les expliqué, que les dio risa porque les explicaba la situación entre estudiar e ir al cine. Entonces, acá, la situación del proyecto, tenemos que plantear por qué es necesario e importante solucionar este problema. Los argumentos con la que vamos a hacer la situación sin proyecto pueden salir, ¿sí? O nos puede ayudar el árbol de problemas, los efectos del árbol de problemas, para plantear la situación sin proyecto, para que tengamos una idea de cómo debemos de plantear esto. Ahora, ¿en qué costos estamos incurriendo por no solucionar el problema? Por ejemplo, si nosotros hablamos del desempleo y que para eso vamos a poner una fábrica de calzado, entonces, ¿cuál sería la situación del proyecto? Que si no se generan estos empleos, acá recuerden ustedes que luego viene el análisis de beneficiarios directos e indirectos. Si no generamos esta solución, el problema es que en la comunidad, por ejemplo, va a seguir habiendo altos niveles de delincuencia, altos niveles de drogadicción, altos niveles de violencia familiar, etcétera. O sea,
Eso es el costo de oportunidad que nosotros estamos pagando por no hacer el proyecto planteado. Esto es lo que está generando el que haya gente desempleada. Eso es lo que tenemos que poner en la situación sin proyecto. Es decir, los costos. Recuérdense ustedes que los costos de oportunidad no son necesariamente costos monetarios. ¿Sí? Entonces, por eso es que el costo de oportunidad es uno de los conceptos más importantes dentro de la cuestión de proyectos y de la planificación en general. Porque de no tomar las acciones que nosotros debemos tomar en un momento determinado, se pueden generar consecuencias que son mucho más graves que el problema que estamos tratando de resolver. A eso se refiere esto de la situación sin proyecto. Entonces, la situación con proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es enfatizar es por qué el proyecto es importante para satisfacer la necesidad detectada o solucionar el problema. Y debemos de enfatizar los beneficios que el proyecto va a tener para atender la solución, para atender el problema presentado. Entonces, ¿de dónde salen estos beneficios? Nos podemos guiar por los efectos en el árbol de objetivos. Nos puede permitir darnos una idea de cuáles van a ser los beneficios que vamos a obtener con el proyecto. Obviamente, aquí nosotros tendríamos que ver si existen costos monetarios en la situación sin proyecto, los ponemos para poder comparar con los costos monetarios que va a costar la solución y ver qué beneficios se están obteniendo ahorita o versus los beneficios que se obtendrían con la ejecución del proyecto. Ahora bien, fíjense pues, la situación sin proyecto debe ser una situación que sea bien planteada para que nos dé los costos y para que nos dé realmente qué costos está generando esta situación. Por eso es que tenemos, y disculpen, los costos aquí pueden ser monetarios. Por ejemplo, una familia que deja de percibir un ingreso, ¿sí? Para cuantificar más o menos cuánto es lo que la familia está dejando de percibir si no se pone el proyecto. Por ejemplo, pongamos el salario mínimo. Pongamos por caso que sean 10 familias las que van a trabajar acá y pongamos que vamos a emplear a 10 personas, ¿sí? Y estas 10 personas se van a encargar de hacer el calzado, pero paralelamente ya sean hombres o mujeres, y los dos serían las cabezas de familia, por si hay madres solteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y a los adultos restantes se les puede asignar otra tarea. Por ejemplo, el traslado de los niños a la escuela, el cuidado de los niños, poner una mini guardería, por ejemplo, que serían subproductos del proyecto y que serían beneficios adicionales del proyecto. Podría plantearse también que se hiciera una cocina para las 10 familias, en donde hombres o mujeres, u hombres y mujeres, van a cocinar para el resto de la gente que conforma llamémosle, esta unidad económica. Entonces, todo eso son los beneficios que traería el proyecto cuando lo ejecutemos. Imagínense ustedes todo lo que vendría a solucionar un proyecto bien planteado. Bien, voy a parar acá para que ustedes tomen sus anotaciones y luego continuamos.